en las Escrituras: «Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro?». Vivir en una cultura cristiana tiene muchos beneficios. Y el mejor de esos beneficios posiblemente sea el que toda la cultura tiene los valores cristianos. Por ejemplo, en una cultura cristiana, todo el mundo sabe que mentir está mal, que engañar está mal. Todo el mundo sabe que el adulterio y la fornicación están mal. Es una vergüenza cometer esos pecados. En una cultura cristiana, la familia se tiene en alta estima y el divorcio se ve con ojos sospechosos, se ve con malos ojos. En una cultura cristiana se espera de los hijos que obedezcan a los padres, que respeten a los padres. Se ve mal el que los hijos no respetan a sus padres. En una sociedad cristiana, el aborto es inconcebible. Es matar, es quitar la vida de una persona, así que todo el mundo sabe esto y, a menos que lo hagan a escondidas, todo el mundo sabe que está mal. La homosexualidad se tiene por lo que es un pecado antinatural, un pecado delante de Dios. Y también en una cultura cristiana, el día del Señor es el día del Señor y todo el mundo lo respeta. Es que todos estos valores son sostenidos por una cultura cristiana, lo que no significa que todo el mundo sea un cristiano verdadero, ni tampoco significa que la gran mayoría sean realmente cristianos. Pero sí significa que se someten a la moralidad básica del cristianismo. Una cultura cristiana tampoco significa que todo esté en su sitio. Tiene sus pecados ocultos y muchos pecados, por supuesto, se harán, pero a escondidas. Pero de los valores que hemos mencionado es fácil deducir que nosotros no vivimos en una cultura cristiana. Las leyes de España misma dictan lo contrario a lo que hemos listado. La mayoría de las personas conscientemente arremeten en contra de los valores del cristianismo. El pecado es celebrado y el pecado es aplaudido. Así que nosotros vivimos en una cultura no cristiana, sino post-cristiana. Es lo que viene después del cristianismo. Tenemos el ejemplo de Holanda, por ejemplo, donde la reforma tuvo un impacto bastante grande y en los cimientos mismos de la sociedad. Sacudió el país entero y tuvo implantados los principios del cristianismo y del protestantismo en particular durante muchos siglos. Pero ahora es de los países más libertinos que existen en todo el mundo. Aborto, homosexualidad, drogas, feminismo, todo eso se acepta y se aplaude. Es una sociedad poscristiana. Y una sociedad poscristiana no es lo mismo que una sociedad no cristiana, no es lo mismo que una sociedad pagana, tiene sus características. El cristianismo le ha dado una forma única a la sociedad y es en base a esa forma que ahora existen países poscristianos. El cristianismo ha afectado a la sociedad, pero se ha alejado del cristianismo, pero lo ha afectado. No es como si no hubieran conocido el cristianismo. Lo curioso de estas culturas poscristianas, pecaminosas hasta casi el máximo grado, es que se basan en ciertos valores y ciertos principios del cristianismo para sostener y cometer toda clase de pecados que claramente se oponen a las Escrituras. Y vamos a explicar esto con el que es probablemente el mejor ejemplo de esto. Nuestra Biblia tiene más de 1000 páginas. Creo que en todas las traducciones, en todos los países, tienen más de 1000 páginas. Una Biblia normal. También en todos los países tiene más de 700.000 palabras. Y sin embargo, lo que todo contemporáneo nuestro sabe citar de la Biblia son solamente 2 palabras. No juzgues. ¿Vale? Hay 700.000 palabras en las Escrituras, 1000 páginas, y lo que el mundo sabe decir es no juzgues. O aplicado con más exactitud, porque somos muy inteligentes, no me juzgues. Es por eso que creo que muchos que piensan que la Biblia está compuesta solamente de esas 2 palabras, y da igual donde abras las Escrituras, en Génesis o en Apocalipsis, siempre tendrás escrito no juzgues. Y esa es la esencia de una cultura poscristiana. Mantiene ciertos principios cristianos, pero totalmente sacados de contexto y aplicados a discreción contra todo aquello que es realmente virtuoso y bueno. Así que es darle la vuelta enteramente al cristianismo.
Así tenemos que los adúlteros, los fornicarios, los sodomitas, los mentirosos, los irresponsables, utilizan este versículo para defenderse de las advertencias del cristiano en cuanto a su pecado. Pero por supuesto que esto se dio primeramente y aún se da en las iglesias. Es donde esto ha nacido. Fueron los supuestamente cristianos los que primero utilizaron esta clase de fórmulas. Tengo una vida en desorden, pero no se te ocurra, pastor, juzgarme, porque si lo haces me iré de la iglesia. Yo tengo una relación personal con Jesús, así que no me juzgues, aunque pueda parecer que en realidad tengo una relación personal con Satanás. No me juzgues. No voy a una iglesia, pero no me juzgues. Tengo una relación personal con Jesús. ¿Quién eres tú para juzgarme? Y todas esas personas que viven en sociedades postcristianas y todos sus supuestos cristianos han aprendido a interpretar las Escrituras de su padre, el diablo. Fue el diablo quien al tentar a nuestro Señor sacó versículos fuera de su contexto y los quiso aplicar a la vida particular de Cristo. Fue nuestro Señor también quien utilizó no versículos al azar sacados de su contexto de las Escrituras, sino principios de las Escrituras para refutar al diablo. Y hasta el día de hoy estamos en la misma situación. Los hijos de Dios utilizan las Escrituras en su contexto y sacando principios de ella. Y los hijos de Satanás hacen lo mismo que su padre, sacar los versículos de contexto para excusar el pecado. La escuela de interpretación de Satanás sigue viva hasta el día de hoy y por desgracia sus mejores alumnos están en las iglesias. Cuando se dice eso de no juzgues, la mayoría de las personas lo sacan del Sermón del Monte, de las palabras de nuestro Señor, pero igualmente lo podrían sacar del texto que hemos leído de Santiago. Podemos imaginarnos al fornicario que no quiere arrepentirse, decirnos cuando le señalamos su pecado, ¿quién eres para que juzgues a otro? Citando de Santiago. Y esta mala interpretación y toda esta confusión sale de las iglesias, ha nacido en las iglesias. Por lo tanto, es vital que veamos en primer lugar cómo el cristiano debe juzgar. El cristiano debe juzgar. No que lo puede hacer, sino que lo debe hacer por el mandato mismo de las Escrituras. En segundo lugar, nos acercaremos al texto en sí de Santiago y en el tercer punto aplicaremos qué significa esto de no juzgar para cumplir con el mandato del Señor, porque al fin y al cabo se nos dice que no juzguemos. Tiene un significado para no ser culpables de este juicio equivocado. Así que, decíamos, el cristiano debe juzgar. Y eso sería nuevo para muchos cristianos. Creo que si lo decimos en algunas de las iglesias llamadas cristianas, se pondrían a temblar, se taparían sus oídos y se asustarían al escuchar esto. ¿Y por qué? Porque están envueltos en el buenismo. Eso, por supuesto, nos hace preguntarnos cómo leen las Escrituras, porque las Escrituras están llenas del juicio de Dios primeramente. ¿Cómo se leen las Escrituras y llegar a la conclusión de que juzgar está siempre mal? Porque aparte de los textos que veremos unos cuantos textos donde se nos dice específicamente que juzguemos. Forma parte de la columna vertebral de las Escrituras esto de juzgar. Forma parte del Evangelio mismo. No hay Evangelio si no se juzga en el buen sentido. ¿Cómo se predicaremos sin hablar del pecado? ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio? ¿Cómo vamos a traerle a la gente la salvación, el Evangelio de Dios, si antes no les decimos que están viviendo en pecado? Eso es imposible. Por eso forma parte de la esencia misma de las Escrituras, esto de señalar el pecado, y es lo que muchos cristianos y sobre todo todo el mundo niega. Así que varios textos. El primero se encuentra en Mateo 7. Mateo 7, que es el Sermón del Monte, es quizás el texto bíblico más comentado por todos los comentaristas. Es importantísimo para el cristiano. Y aquí nuestro Señor nos dice en Mateo 7, no juzguéis, en versículo 1, para que no seáis juzgados. Y no estudiaremos ahora mismo todo el contexto, toda su aplicación. Solamente veremos cómo no puede referirse a aquello que muchos cristianos dicen que significa, o que el mundo dice que significa, que es no señalar el pecado nunca. Eso es lo que se dice. Y vemos en el mismísimo versículo 6 de este capítulo 7, mismo contexto, va exactamente después de que nuestro Señor dijera
no juzguéis, dice nuestro Señor, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Dice nuestro Señor, perros y cerdos, no dice perritos, no dice cerditos, no dice chow chow. Dice perros y cerdos. Martin Lloyd-Jones nos recuerda que los perros en la sociedad hebrea no eran esos animales domésticos, bonitos, llenos de pelo, sino que eran animales carroñeros que buscaban en la basura y que cuando lo veías lo mejor que podías hacer es pegarle una patada. Eso eran los perros. Y los cerdos, por supuesto, para los judíos, representa todo lo que es abominable y aborrecible. Esos son los perros y los cerdos. Y nuestro Señor no dice pobres pecadorcitos. No dice uno que el pobre no conoce aquello que es mejor. O pobre engañado por Satanás. No, los llama perros y los llama cerdos. Y a nosotros se nos encomienda, y nos dice nuestro Señor esto, porque nuestra tarea es reconocer quiénes son esos perros y esos cerdos. Y eso es posible solamente a través de un análisis exhaustivo de una persona y de sus acciones. Es decir, necesitamos juzgar, necesitamos ejercitar el discernimiento para saber quiénes son esos perros y esos cerdos. Tenemos que saberlo, si no, no estamos cumpliendo con el mandato de nuestro Señor. Mismo capítulo, versículo 15, nos dice nuestro Señor: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos, todo el árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es lo que nos manda nuestro Señor en este texto? Que debemos reconocer a los falsos profetas. Y esto, por el mismo término, por definición, no es fácil. El falso profeta no se nos presenta con cuernos y con cola y con un tridente en la mano. Debemos analizar sus frutos. Debemos hacer un análisis cauteloso de todo lo que dice, hace y es. No es fácil ver a un falso maestro porque lleva la piel de oveja. No es fácil. Debemos ejercitar nuestro juicio, el discernimiento. Y debemos también ejecutar una acción en base a ese juicio. No es solamente tenerlo en la cabeza, no es solamente decir el que está predicando es un falso maestro y nos quedamos en nuestro sitio y no hacemos nada más y no decimos nada más, sino que también debemos realizar una acción. ¿Es un falso maestro? Bien, échalo a patadas. Vete de la iglesia. Hay una acción también que debemos hacer. Hay unas acciones que deben llevarse a cabo cuando un falso maestro es identificado. Así que no es solamente algo mental, no es solamente pensar en un falso maestro, no es solamente pensar en un perro y en un cerdo, sino que es hacer una acción en base a ese juicio. Nuestro Señor nos pide, nos requiere, nos manda que ejercitemos el juicio. El apóstol Pablo también nos dice que juzguemos. En 1 Corintios 5 se da en la iglesia de Corinto un caso de inmoralidad. Hay un hermano de la iglesia que vive en inmoralidad. ¿Y qué es lo que les dice Pablo? Lo que los corintios lo que han hecho con ese caso es no hacer nada. Es nuestro hermano, decían. Tenemos que aceptarlo. No vamos a reprenderlo. Nosotros somos buenos y no vamos a juzgar a nuestro hermano. Somos muy buenos. Bueno, y viene Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y los reprende porque no lo han juzgado. Los reprende. Les dice, ¿por qué no habéis hecho nada con él? Tenéis un caso de inmoralidad en medio de vosotros, tenéis un caso de pecado que es vergonzoso incluso para los de fuera, y no hacéis nada con él. No lo juzgáis para tomar alguna acción con él. Dice el apóstol en el versículo 3, 1 Corintios 5:3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo los reprende porque no han juzgado ese caso de inmoralidad en la iglesia. Y les dice Pablo, yo estoy ausente en cuerpo y aún así lo juzgo. ¿Cuánto más no debían los corintios juzgar a ese hermano que estaba en medio de ellos y que era responsabilidad suya juzgarlo? Si Pablo lo hace estando, dice, en espíritu, ¿cuánto más ellos estando en cuerpo? Les dice en el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Y qué significa aquí limpiarse de la vieja levadura? Es echar literalmente a ese hermano de la iglesia. Eso es limpiarse de la vieja levadura. Y Pablo sigue en el versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Vale? Pablo no lo llama en ningún caso hermano, en realidad lo llama perverso, y lo llama fornicario, y lo llama otras cosas. Así que nos está diciendo Pablo, ¿qué podemos hacer nosotros con los que están fuera? Ya están juzgados, ya están condenados por Dios. ¿Qué podemos hacer? Nada, absolutamente nada. Sabemos su condición, pero ir con los de adentro, con eso sí que podemos realizar acciones. Es diferente para con los que están adentro y se llaman cristianos y están en la iglesia. El pecado debe ser juzgado, el pecador debe ser amonestado, el pecado debe ser tratado. Es un imperativo que Pablo nos da, que las Escrituras nos da, que el Espíritu Santo nos da. No es algo opcional. Una iglesia que no juzga al pecado en medio de ella, muy bien podría decirse que no es una iglesia verdadera. Y el apóstol Pablo, ya que ha empezado con esto del juicio, sigue en 1 Corintios 6. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y el argumento de Pablo sigue. Y aquí, en este texto, Pablo revela uno de los pecados, uno de los muchos pecados de los corintios. ¿Y cuál es este pecado? Que no juzgan. Ese es un pecado de los corintios. Pablo les reprende porque no juzgan. Y como cristianos deberían juzgar. Dice Pablo que los cristianos juzgarán al mundo. Dice que los cristianos juzgaremos a los ángeles. ¿Y no podremos entonces juzgar a las cosas más pequeñas? Claro que un cristianoide, espiritualoide, juzgando a los ángeles, diría, ¿quién soy yo para juzgar? Todos somos pecadores, todos al cielo. Pero eso no es un juicio, es una falta de juicio. El juicio es realmente lo que les falta a estos supuestos cristianos, y nótese aquí el doble sentido. Debemos juzgar. Y en el contexto de Santiago también ocurre lo mismo. Así que estamos luchando contra la concepción de que no juzgar significa que no debes mirar lo que los demás hacen y tildarlo de pecado. Eso es lo que se entiende. No puedes señalar el pecado. No puedes decir que algo es pecado porque estás juzgando y eres una mala persona, y eres un mal cristiano. Para los cristianos espiritualoides, no juzgar significa que no puedes decir que alguien esté haciendo algo mal. Debes vivir en este mundo sin pensar nada sobre nadie, sin pensar. Es un llamado a la ignorancia. Cuanto más ignorante seas sobre la voluntad de Dios, sobre las leyes de Dios que definen el pecado, más santo eres, porque así no estás juzgando a los demás. Qué ignorante eres, qué santo eres.
Pero ni nuestro Señor ni Santiago se refieren a ese tipo de juicio. Ya lo hemos visto en el contexto del Sermón del Monte, en los escritos de Pablo, y ahora lo veremos también en el contexto de Santiago. Y es que en el versículo 4 de este capítulo 4 de Santiago, les dice Santiago a sus destinatarios, a ver si esto nos parece como un juicio, «Oh almas adúlteras». Así que para la sorpresa de muchos, este versículo y toda la Biblia no repite constantemente «Dios es amor», ni tampoco repite constantemente «no juzgues». Santiago dice «oh almas adúlteras». Santiago aquí no es muy respetuoso, no es muy amable, no es muy bueno con sus destinatarios. Está juzgándolos, los está llamando adúlteros. De hecho, es más hiriente aún, ¿verdad? Porque los llama almas adúlteras. Y en los versículos que hay alrededor los llama envidiosos, asesinos, codiciosos, pecadores. Y esto solamente en unos cuantos versículos. ¿Es Santiago un mal cristiano porque está juzgando a sus destinatarios? De hecho, toda dirección, todo mandamiento y toda enseñanza y doctrina puede interpretarse como una acusación de pecado. Si empezamos con Santiago mismamente, desde el primer capítulo hasta el último, Santiago dice, por ejemplo, que nos gocemos, que estemos gozosos cuando pasemos por una tribulación. Pero eso lo podemos coger como una acusación a aquellos que cuando pasan por tribulaciones están tristes, están deprimidos y culpan a Dios. Es una acusación. También nos dice Santiago que Dios no es el autor del mal. Lo que está diciendo es, aquellos cristianos que están diciendo que están pecando porque es la voluntad de Dios, están pecando. Es una acusación de pecado. Cuando Santiago advierte contra la parcialidad, está diciendo, alguno de vosotros sois parciales, no tenéis que serlo. Cuando está acusando sobre los pecados, cuando está hablando sobre los pecados de la lengua, está acusando a algunos de que no están utilizando las conversaciones tal como deberían. Y así con todo mandamiento de las Escrituras. Cuando se nos dice en el primer mandamiento, no tendréis dioses ajenos delante de mí, está acusando a aquellos que tienen otros dioses aparte de Dios. Así que el cristiano debe juzgar, está obligado por Dios. Y sobre todo, como iglesia, el pecado no puede ser tolerado. Y para eso, primeramente, debe ser identificado y para eso debemos discernir y ejercitar el juicio. Juzgar no significa no reconocer el pecado. Juzgar no significa tampoco taparnos los ojos. No significa no reconocer cuando los principios de las Escrituras son pisoteados. ¿Y qué significa entonces no juzgar? Y el contexto de Santiago, recordemos que está hablando Santiago en el contexto de las guerras y de los pleitos. Hay una lucha interna por obtener posiciones de liderazgo en las iglesias. En el capítulo 1, en el capítulo 3, versículo 1, se nos dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y había una rivalidad en la iglesia destinataria de Santiago que no tenía cabida en una iglesia cristiana. Hay una rivalidad que no tiene cabida entre los cristianos. Hay envidias, hay codicia, hay luchas por esa posición. Y por supuesto que esto puede ser aplicado a cualquier situación de la iglesia. No solamente cuando se está luchando por una posición en el púlpito. El problema es la codicia, el deseo no refrenado del corazón. Puede que nuestro deseo no sea el de ser pastor y maestro, pero sí tengamos otros deseos que nos hacen estar en situaciones tensas con los hermanos. ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que codiciamos? ¿Qué es lo que deseas? Y estás dispuesto a pisotear a los demás para conseguirlo. No se aplica solamente al púlpito. Así que viendo cuál es la situación de la iglesia, esas rivalidades, nos podemos imaginar también cómo eran los juicios que se hacían unos en contra de otros. Y en primer lugar, esos juicios eran ataques personales. La intención era la de hacer daño y era la malicia. La intención no era de corregir el pecado en los hermanos. Amo al pecado, así que quiero que el hermano deje ese pecado. No. Su intención era el de aplastar a la persona, descalificar a la persona. Y la lengua juega un rol importante aquí, murmurar.
dice Santiago, que significa hablar mal o hablar en contra, o significa difamar. Eso es lo que hacían. Esos juicios tan duros que se hacían, de seguro que no eran por pecados claros y a la vista de todos. No era adulterio, no era herejía, no eran borracheras. Casi seguro que eran más bien insignificantes, asuntos insignificantes, que tienen que ver más bien con la libertad cristiana. Y recordamos que en Romanos 14, Pablo ya nos avisa sobre esto. Recibid al débil en la fe, nos dice Pablo, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Así que los receptores de Santiago estaban haciendo juicios, estaban juzgando a sus hermanos por razones insignificantes, razones sin importancia. Ponían, de hecho, la lupa para agrandar todos los fallos de los demás. No pecados concretos, sino fallos en general, cosas que no les gustaban sobre los demás. Y todo esto por la rivalidad que había entre ellos. Su interés no estaba en la pureza de la Iglesia, no era para ayudar al hermano. Sus juicios eran para ponerles zancadillas para conseguir sus objetivos egoístas. Esto es el mal juicio. Así es como no debemos juzgar. Y es curioso que Santiago nos dice, el que murmura del hermano, es decir, el que habla en contra del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Es que Santiago no solamente dice que no cumples la ley, así que eres culpable de no cumplir la ley, sino que también nos da una razón. Da unas razones para convencer al pecador de sus críticas y de que sus juicios están mal. Y está pensando seguramente en Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Santiago está pensando en este texto sobre todo porque dice, ¿quién eres tú para que juzgues a otro? Y este otro se puede traducir muy bien, de hecho en el Nuevo Testamento está traducido como prójimo. Así que, ¿quién eres tú para juzgar al prójimo? Ya no trata de hermanos, sino de prójimos, haciendo una referencia a este texto de Levítico. El guardar rencor tiene mucho sentido en la situación de la iglesia destinataria de la carta. ¿Y qué quiere decir Santiago con esto? ¿Cómo que eres juez de la ley? La cosa es que cuando pecamos, estamos emitiendo un juicio contra la ley de Dios. Le estamos diciendo a Dios, tu ley no es buena. Cuando pecamos, estamos emitiendo un juicio contra Dios mismo. Estamos diciendo, yo sé más que tú, Dios. Puede que seas omnisciente, todopoderoso, santo, pero yo sé más. El mandamiento de Dios es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando elegimos no cumplir con los mandamientos de Dios, nos ponemos en el trono del legislador. Quitamos a Dios de su puesto de legislador, decimos, aquí se van a cumplir mis leyes, aquí se hará lo que yo diga. El deber del cristiano es amar al prójimo, es amar a su hermano. Esa es la ley. Por tanto, si criticas con maldad y juzgas para hacer daño, no estás cumpliendo la ley y estás diciendo que tú eres más sabio que Dios. Tu deber es cumplir la ley de Dios, es amar a tu prójimo. Así que, aunque nos hemos hecho con el contexto de Santiago una pequeña idea de qué significa juzgar incorrectamente, juzgar equivocadamente, cuál es el pecado de juzgar, vamos a verlo en este tercer punto en más detalle. Recordemos que no juzgar es un mandato de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Y también por medio de Santiago, el mismo Señor repite este mandato, no juzgar. Por tanto, debemos tener cuidado. No es suficiente con decir que los pseudocristianos y en el mundo postcristiano que no tienen razón con el tema de juzgar. No es suficiente con esto. Debemos saber a qué se refieren las Escrituras cuando nos mandan no juzgar. Nos están hablando a nosotros. Debemos leer la Biblia para aplicarla en nuestras vidas, primeramente. Estamos tentados a leer la Biblia para traer argumentos en contra de los demás. Lo mismo hacemos con los sermones muchas veces. Algunos juegan al tenis con la represión de los sermones. Nos llega la bola, nos llega la acusación y la echamos para afuera.
Sin embargo, ni las Escrituras ni los sermones son para que los apliquemos a otros, son para que las apliquemos a nuestras vidas. No son para discutir, no son para argumentar en contra de, no son para acusar a. Eso puede que venga después, pero lo primero es aplicarlo a nosotros mismos. Así que las Escrituras nos dicen, nuestro Señor, no juzguéis. ¿Qué es lo que quiere decir? Vamos a ver unas cuantas cosas sobre cómo juzgar erróneamente. ¿Cuáles son las condiciones que se dan en nosotros para que juzguemos erróneamente? Así que sabremos también qué es lo que debemos corregir. Y una manera de juzgar erróneamente, una manera de juzgar ilícitamente, es hacerlo cuando estamos llenos de orgullo. Si nos creemos superiores al que estamos juzgando, si creemos que valemos más, entonces estamos automáticamente descalificados para juzgar. Recordemos las palabras de nuestro Señor. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Si tienes un espíritu orgulloso, estás automáticamente descalificado para juzgar. Tienes una viga en tu ojo. ¿Cómo crees que vas a ver la paja del ojo ajeno? Es imposible. Debes tratar primero con tu orgullo, con tu viga en tu ojo, debes tratarlo con arrepentimiento y humildad, y entonces quizás estés dispuesto y podrás juzgar y podrás tratar el pecado de tu hermano lícitamente. Una manera de saber que estamos juzgando erróneamente es también ver, examinarnos si nos gusta, si encontramos placer en criticar a los demás. Si el corazón empieza a latirnos más fuerte cuando estamos criticando porque realmente nos gusta y se nos llena la boca, si nos sentimos cómodos y nos sentimos a gusto criticando a los demás, entonces debemos saber que no estamos listos para juzgar y es en contra de nosotros de quien nuestro Señor Jesucristo está hablando. Va de la mano que si nos gusta criticar, entonces buscaremos también cualquier ocasión para hacerlo. Intentaremos buscar fallos en los demás, buscarlos con lupa. Intentaremos criticar y juzgar, pero no para corregir el pecado, sino solamente porque nos gusta hacerlo y nos llena hacerlo. Nos llena el saber lo malo que es ese y lo malo que es aquel, porque nos pone a nosotros en una posición en la que nosotros somos buenos. ¿Es esta tu situación? Cuando criticas los fallos de algún hermano, todos los tenemos, los pecados, ¿cuál es el objetivo de tus críticas? ¿Es el de levantar el hermano o es sentirte bien? Y esto nos lleva al tercer motivo de un juicio equivocado. Cuando juzgamos erróneamente, con maldad, juzgamos no para corregir el error, sino porque nos gusta o directamente para hacer daño al hermano. Cuando juzgamos erróneamente, no estamos interesados en quitar el pecado del medio de nosotros. No estamos interesados en eso. No estamos interesados en el arrepentimiento del hermano. No es eso lo que queremos conseguir. No estamos interesados en que corrija sus caminos y vuelva por los buenos caminos. No estamos interesados en la justicia, sino estamos interesados en la persona. No estamos interesados en los principios y en la ley de Dios, ni en su gloria, sino pensamos en difamar a esa persona. Porque si estuviéramos interesados en la justicia, en los principios, en el bien de la Iglesia y en la gloria de Dios, nos juzgaríamos a nosotros mismos antes. Pero no nos interesa el bien del hermano. No nos interesa que corrija sus caminos. No somos guardianes de la justicia, sino carroñeros, que nos alimentamos de los errores y de los pecados de los demás. Así que examínate a ti mismo. Cuando criticas, ¿lo haces con el objetivo de ayudar al pecador? ¿De conducirlo al arrepentimiento? ¿Es tu deseo que el hermano corrija sus caminos? ¿O te da igual que los corrija porque así tendrás motivos para criticar y eso te gusta? Y el juicio y la crítica, como se deben hacer, nunca se harán por la espalda. Una cosa es comentarle algo al pastor para que pueda corregir un error o comentarlo con la esposa o el esposo. Y otra cosa es contárselo a un hermano que puede hacer menos que tú para corregir el error. ¿Por qué? Si lo cuentas, ¿por qué lo cuentas? ¿Por qué criticas por la espalda? Debemos tener claras nuestras motivaciones. Y por supuesto que el resultado de intentar restaurar al hermano no siempre es bueno. El que es un cristiano fiel y humilde aceptará la reprensión. No es que no tenga pecado.
aceptará la reprensión y se arrepentirá. Pero también hay muchos que, cuando se les reprende, no lo aceptarán y se irán de las iglesias. Sin embargo, nuestra conciencia debe estar limpia. Debemos ser limpios del orgullo, de ese sentido de hipercrítica, de ese placer en el juzgar. Y ese es un terreno difícil, y es de las cosas más difíciles con las que tiene que enfrentarse un cristiano a lo largo de toda su vida, esto de juzgar. Porque por un lado nos lo mandan las Escrituras, debemos corregir el pecado. Por otro lado, debemos guardarnos de no ser criticones maliciosos. Para asegurar nuestro camino sin caer en ninguno de los extremos, debemos comenzar por esta cosa: juzgarnos a nosotros mismos. Si nuestra actitud es buena y nos interesa la justicia, nos interesa que los mandamientos de Dios se cumplan, nos interesa la pureza de la Iglesia, entonces comenzaremos erradicando el pecado de nuestros propios corazones. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, nos manda nuestro Señor. Así que el cristiano debe juzgar y debe juzgarse a sí mismo primero. Debe comenzar con eso. La crítica más dura y sin reparos, el cristiano debe hacérsela a sí mismo. En cuanto a dificultad, como coger un cuchillo, abrirnos el pecho y extraer el corazón para examinarlo. Así de doloroso puede ser, pero debemos hacerlo. Si tenemos la humildad necesaria para criticarnos a nosotros mismos, entonces también juzgaremos a los demás con humildad. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces probablemente estemos listos para corregir también el pecado en los demás, pero no antes. Nuestro Señor utiliza la ironía para mostrar la estupidez del hombre que se juzga a otro sin juzgarse a sí mismo. Utiliza la viga y la paja. Es imposible tener una viga en tu ojo. Así que este es el primer paso en toda buena crítica y en todo buen juicio. Es juzgarse a uno mismo. Así es como debe comenzar. Y esto es lo que los destinatarios de Santiago no hacían. Ellos eran tan culpables como sus acusados, de orgullo, de rivalidad, de envidia. No trataron su pecado, por lo tanto no tenían un corazón humilde y sensible al pecado en general. No eran los mejores jueces. Es importante que veamos los dos peligros a los que estamos sometidos. Por un lado, está el peligro de ser buenista, y porque todos somos pecadores, entonces no miremos los pecados de los demás. Nos aceptamos como somos, lo que viene a decir que nunca trataremos el pecado. Es curioso que las iglesias que se dicen a sí mismas que la iglesia es un lugar para pecadores, no, que la iglesia es un hospital para enfermos. Son esas mismas iglesias las que no tratan la enfermedad del pecador. Así que debemos tratar el pecado, debemos juzgar, es un mandamiento de las Escrituras. Debemos ejercitar el discernimiento. No podemos ser buenistas, porque el buenismo no es uno de los frutos del Espíritu. Y por otro lado, el peligro está en juzgar erróneamente, duramente, con una mala actitud. El peligro está en las motivaciones. El peligro está en ser malicioso. El peligro está en querer hacer daño a la persona, no en erradicar el pecado. El peligro está en no cumplir el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El camino seguro para guardarse de estos dos peligros, decimos, es el comenzando por juzgarnos a nosotros mismos y arrepentirnos nosotros mismos. La vida cristiana es difícil y sin duda no podremos juzgarnos a nosotros mismos sin la ayuda del Espíritu de Dios. Es una tarea difícil y un hombre natural con sus fuerzas no puede hacerlo. No podremos ser justos sin que el Espíritu Santo nos convenza de nuestro pecado. Somos totalmente dependientes de la gracia de Dios y del Espíritu Santo. Vamos a terminar en oración.